el tema del día de hoy, que pues habíamos prometido que lo que íbamos a comenzar a revisar tiene que ver con los vectores en 3 dimensiones. Y bueno, para ello, pues habíamos comentado que pues la verdad sobre I y J. ¿Quedó claro entonces cuál es la naturaleza de estos dos términos? Sí, profe. Entonces son vectores unitarios, I y J, tales que pues nos permiten orientarnos en los ejes X y Y respectivamente. Lo siguiente entonces es extender esta idea para poder, por ejemplo, en el contexto de vector de posición, poder ubicar un objeto o un lugar o cualquier cosa que se nos ocurra en el espacio tridimensional. Así que ahora tenemos, digamos, la posibilidad de no solo indicar si el desplazamiento, el cómo tenemos que movernos es de hacia el este o al oeste, hacia el norte o hacia el sur, sino también si hay que desplazarnos sobre el nivel del suelo. Pensemos que esto es similar a ir hacia la azotea de un edificio o por debajo del nivel del suelo, ¿no? Hacia el subterráneo, hacia una cueva, por ejemplo, hacia quienes conocen Ciudad de México, bueno, para meterse al metro o algo por el estilo. Bien. ¿Qué más habíamos comentado sobre? Déjenme poner aquí, cambiar de pizarra para recordar. ¿Qué hemos comentado sobre la forma en que vamos a ubicar lugares? A ver, déjenme poner esto. Aquí está. La clase pasada mencionamos que ahora, en lugar de tener cuadrantes, es decir, 4 regiones en las cuales un lugar se puede ubicar, ahora vamos a disponer de 8 lugares, 8 regiones en el plano en el que vamos a estar ubicando a los vectores. Todo de esto dependiendo de sus valores de coordenada, de componentes. Así que, por ejemplo, como es en este caso, aquí estamos sobre el nivel del suelo, pero podremos ahora hablar de un vector por debajo del nivel del suelo. Así que, bueno, esto ya nos abre, pues, más posibilidades a la hora de ubicar un punto. Bien. Entonces, regresando a nuestra pizarra, vamos a comenzar recordando entonces lo siguiente. Los vectores unitarios que hemos estado utilizando para orientarnos en el plano XY son justamente I y J. I y J son vectores unitarios porque si nosotros multiplicamos el vector unitario, como en este caso por un 4, quiere decir que estamos construyendo un vector en la dirección X positiva 4 veces más grande que el vector unitario I, que nos da lugar a esta imagen, ¿no? A esta flecha en color amarillo. Si por separado tomamos esta otra nueva cantidad, 5J, lo que estamos haciendo es tomar al vector unitario e incrementarle su módulo 5 veces, sin alterar su dirección. Es decir, apuntamos hacia el norte. Y si estos dos los ponemos juntos, a 4i le sumamos 5j, entonces eso nos da lugar a este vector en color rojo. Porque lo que estamos haciendo es movernos en esta dirección y después en esta otra. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Vale. ¿Qué pasa si nosotros intercambiamos el orden? ¿Qué pasaría? ¿O no pasaría nada? ¿Cómo, profe? Sí, si primero
ponemos 5J y después 4I. No, pues no pasa nada, profe. ¿Por qué? No pasa nada porque Porque con siguen siendo los los vectores mismos unitarios, direcciones, o sea, solo cambia el orden del vector, pero no, en sí no cambia su orientación en el plano. Ok. Sí, porque J ya está definido como 1 y también, entonces solo cambiarían de posición. Vale, entonces en el croquis, en la figura, lo que haríamos es, primero, movernos hacia arriba y después movernos hacia la derecha y llegamos al mismo punto. Otro argumento que podemos dar para afirmar que no cambia si anotamos 5J y después 4I, recuerden ustedes, había una propiedad en la suma que nos decía que la operación suma es conmutativa. No importa qué sumemos qué con qué, primero, si invertimos el orden de los sumandos, el resultado de esa suma permanece sin ningún cambio. Gráficamente, eso quiere decir, en esta analogía de los desplazamientos, yo puedo moverme hacia el este y después hacia el norte para llegar a este lugar. Pero también puedo moverme primero hacia el norte y después hacia la derecha. Y llego al mismo lugar. Claro, pensando que estamos en una ciudad, en una región donde las calles están perfectamente alineadas, ¿no? En forma de una cuadrícula. Porque claro, en una ciudad real, las calles no van tan alineadas unas con otras, ¿no? Son paralelas y 100% perpendiculares. Bueno, entonces, esta idea es la misma que vamos a emplear a continuación para hablar de vectores en 3 dimensiones. Ahora vamos a necesitar un nuevo vector que esté dirigido a lo largo del eje Z positivo. Ese es el eje Z, el que nos mide alturas, si estamos hablando del eje Z positivo, o profundidades, si estamos hablando del eje Z negativo. Y aquí ustedes pueden ver que tenemos al vector unitario Y sobre el eje X, el vector unitario J sobre el eje y el vector K, el nuevo, que está alineado en la dirección del eje Z positivo. Y con estos 3 elementos nosotros ya podemos ubicar y construir a un vector en el espacio tridimensional. De hecho, un vector en 3 dimensiones va a tener esta forma. Aquí está. Componente X y más componente Y, J más este nuevo término, componente Z, dirección K. Hasta aquí, preguntas o comentarios, jóvenes. No, profe. No, profe. Vale. Bueno, ya que tenemos, ya que hemos indicado cómo vamos a representar a los vectores ahora en 3 dimensiones y que esencialmente lo único que estamos haciendo es adicionar este término, entonces vamos a ver cómo algunas de las cantidades que ya habíamos visto para el plano XY se van a escribir en el caso tridimensional. Por ejemplo, así está, lo que está en color rojo es como se va a escribir el módulo del vector. Recuerden ustedes que tenemos 2 formas de representar o de denotar módulo. Como aquí con la letra del vector, con la flecha, pero metiendo esta notación entre 2 barras verticales, a modo de un valor absoluto. O bien, quitando todo rastro de la flecha. Pero la parte operativa es esta. Raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y elevada al cuadrado más la componente z ahora también elevada al cuadrado. Y todo esto se le extrae raíz cuadrada. Ese número que se obtiene es el módulo de un vector en 3 dimensiones.
Profe, Sí, ¿y las operaciones cambian cuando hablamos de un vector en 3 dimensiones? operaciones, ¿cuáles? Bueno, o sea, por ejemplo, ya habíamos checado lo de la suma de un vector, entonces Ajá. no sé si, supongo que se seguirá el mismo procedimiento, lo mismo como con el módulo. Sí, vamos a ver que las dos operaciones que hemos visto hasta este momento, que es suma y multiplicación por escalar, se van a escribir de forma muy parecida. Claro, con el único agregado, el ingrediente extra de que, pues, está este nuevo término. De hecho, es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Es la parte del repaso que sigue. Bien, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta, comentario? No, profe. No, Gracias. profe. Vale, entonces listo. Ya tenemos la expresión para el módulo del vector. Ahí está. Bueno, ¿cómo se escribe ahora la suma? Pues del siguiente modo. Tenemos dos vectores A y B, que en este caso se van a escribir con sus tres componentes. Porque en general pueden tener tres componentes. Componente X, Y y Z para el vector A, más el vector B, también escrito en sus tres componentes, como pueden ver aquí. ¿Y cuál va a ser el procedimiento? ¿Cómo vamos a operar para obtener la suma? Lo que vamos a llamar el vector suma o vector resultante, siguiendo la misma dinámica que ya teníamos para vectores en el plano. ¿Recuerdan en qué consistía ese proceder? Era primero sumar A más B y después el resultado sumarlo más C. Se podría. A ver, a ver. Es decir, si esto lo comenzamos a juntar, ¿no? A hacer la mezcla de los términos, ¿quién queda con quién? ¿Quiénes terminan juntos? Profe, ya sé. Profe, ¿Sí? ¿no quedaría, o sea, lo de AI con BI y así? BI. ¿Quién es BI? Ah, no, lo de la componente X, Ajá. este, se me fue el nombre. O sea, es componente X del vector A Ajá, más componente X del vector B. ajá, Y esto multiplicado por I, porque es el factor común. exacto. Más. Y así nos vamos con los otros términos. Más AY más BY, porque son las componentes Y de cada vector, por J, más ahora juntamos estos dos nuevos términos, AZ más BZ, que son las componentes Z de cada uno de los vectores. Y esto por el factor común que es K. Y ahí está. Vean la estructura que tiene y el cómo se obtuvo y verán, notarán que es parecida a la que vimos acá. Lo único distinto es que en cada caso tenemos un nuevo término que va a tener que aparecer explícitamente también agregado en cada línea que estamos aquí mostrando. ¿Sí, sí vamos bien con la suma? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, pues, realmente no es complicado si ustedes ya le agarraron el modo a la suma de dos vectores en el plano. Lo único que hay que hacer es ahora tomar en cuenta este otro término.
Y con la multiplicación por escalar va a suceder algo similar. Anteponemos el escalar por el vector A. Aquí está el vector A en sus 3 componentes, ahí explícitamente sus 3 componentes. Y entonces lo que va a hacer este escalar es operar sobre cada componente de la misma manera, obteniendo, por ejemplo, A por AX y más A por la componente Y, J, más A por la componente Z, dirección K. ¿Y ahí está? Así es como estaría escribiendo las dos operaciones que hemos visto. Suma y multiplicación por escalar cuando el vector está en 3 dimensiones. ¿Comentarios, dudas sobre lo comentado aquí? De momento no, profe, gracias. No, profe. ¿Ok? Profe, Sí. ¿puede explicar lo que está desde donde está en verde? Es que me perdí un poco. Eso que está aquí, en esta penúltima línea, es la operación llamada multiplicación de un escalar por un vector. Entendiendo ahora que el vector está en 3 dimensiones. Entonces, como vimos en su momento con un vector en el plano, el escalar va a multiplicar a cada componente. Aquí está un vector en 3 dimensiones, componente X, Y, Z, y el escalar lo que hace es multiplicar a cada número que esté en cada componente. Ah, sí, sí, ya vi. Gracias, profe. ¿Sí de nada? ¿Más preguntas en esta parte? Creo que no, profe. Ok, vale. Entonces, noten que el módulo, la suma de vectores y la multiplicación de un escalar por un vector, pues esencialmente son muy parecidas a lo que teníamos. De hecho, noten lo siguiente. Déjenme, a ver, voy a regresarme a mostrar la animación del espacio tridimensional. Es este. Ok. Ya deberían estar viendo la pantalla del navegador. Sí, ya Sí. se Sí, ve. ya se ve. ¿Sí? Vale. Vean entonces, déjenme aquí. Tenemos en general un vector en 3 dimensiones. Pero si la componente Z la escogemos como 0, vean, el vector está totalmente en el plano, en el suelo, digamos. Y cuando un vector está en esas condiciones, pues es equivalente a lo que hemos visto hasta hace algunas clases. Es decir, tenemos un vector en el plano XY. Así que, pues de alguna manera, el mensaje que intento enviar con este caso es, nosotros de alguna manera estuvimos trabajando vectores en 3 dimensiones. Vectores en 3 dimensiones donde la componente Z vale 0. ¿Sí es claro esto para todos? Sí, profesor. ¿Sí?
Vale, entonces, si esto es claro, vamos a regresar a la pizarra y déjenme mostrarles lo siguiente. Si, como decía, lo que hemos visto en el plano XY es equivalente a que la componente Z de los vectores sea 0, ¿qué pasa si esto este término se hace 0? Vean lo que estaríamos recuperando. Un vector en 2 dimensiones. El módulo, exacto, el módulo de un vector en 2 dimensiones. Y solamente haciendo este término extra 0. Me voy, por ejemplo, acá abajo con la suma, la operación de suma. Si quitamos este término y también este otro término, es decir, hacemos que los dos vectores que estamos sumando estén en el suelo, en el plano XY, este término evidentemente se cancela, no va a aparecer, y obtenemos la misma expresión que habíamos visto para sumar dos vectores en el plano XY. Y no digamos lo que ocurre aquí. Eso lo hacemos 0, este término se cancela, ya no aparece, y nos quedamos con la misma expresión que habíamos visto para multiplicación de escalar por un vector en el plano XY. Sí, profe. Así que, pues, hablando sinceramente, pues hemos venido trabajando vectores en 3 dimensiones, pero con su componente z igual a 0. Sí, profe. Está bien. ¿Vale? Bueno. Pero falta una operación aquí, ¿no? Falta algo. No hemos hablado de algo, de otra cantidad que es igualmente importante. ¿Su operación con escalar? ¿Lo que, perdón? ¿Su multiplicación por escalar o cómo? Sí, aquí no hemos hablado de otro parámetro importante. A ver, para vectores en el plano XY, ¿qué cantidades habíamos visto? Módulo, ¿no? Sí, módulo y... Vimos módulo para un vector en el plano XY. Vimos, evidente, sumas y multiplicación por escalar, pero vimos algo más. Pasarlos a polares, ¿no? Ok, y para pasar a una representación polar, ¿qué necesitamos? ¿Su ángulo, profe? Exacto, su dirección. La dirección del vector. Y aquí, vean, hasta este momento no he dicho nada de la dirección. No sé si eso no les llamó la atención, que les dije, miren, ¿cómo se calcula el módulo? ¿Cómo se calcula la suma? ¿Cómo se calcula el producto de un escalar por un vector? Pero no he mencionado nada acerca de qué pasa entonces con la dirección de un vector. Si quisiéramos expresar un vector en forma polar, habíamos visto que en el plano necesitamos de un ángulo. ¿Cómo se forma ese ángulo? ¿Cómo se mide ese ángulo? Pues yo creo, A ver, ¿cómo habíamos dicho, cómo habíamos acordado que se iba a medir el ángulo? Que nos da la dirección de un vector en el plano XY. tomando el eje de las X positivo y pues la inclinación de nuestro vector de forma antihoraria. Ok, de forma antihoraria, medido ese ángulo a partir del eje X positivo. Esa es la forma en que dijimos que íbamos a hablar de la orientación o dirección de un vector. Bueno, en el caso de los vectores en 3 dimensiones, ya no es posible hablar de un ángulo, sino vamos a necesitar 3 ángulos. Consideren la siguiente figura para empezar, para introducir la idea. Aquí quiero que noten lo siguiente. Tenemos un vector que está yendo del origen de coordenadas, que está por el momento
justo en 0,0. Pero recuerden ustedes que un vector no necesariamente tiene que tener como punto inicial el origen. Pero aquí para fines prácticos lo vamos a considerar de esa manera. Bueno, este vector en amarillo, en rojo, vector A, está partiendo del origen de coordenadas y está yendo a algún punto en el espacio. Aquí que no está mostrado tal cual, pero bueno, aquí está el vector que lo indica, que señala ahí ese punto destino. Aquí estamos denotando las componentes a X, a Y y a Z. Y siguen siendo las mismas, tienen la misma interpretación que habíamos visto anteriormente. Es decir, AX me dice cuánto tengo que avanzar, cuántas calles, cuántas cuadras, cuántos metros tengo que avanzar sobre el eje X. AY me indica igual cuántos metros, cuántas cuadras en la dirección Y. Y AZ lo mismo. En este caso, tal vez cuántos metros por arriba del suelo está un cierto lugar o cuántos pisos tendría yo que avanzar al interior de un edificio, por ejemplo, para llegar a un cierto lugar. Bueno. Noten que aquí se están formando triángulos rectángulos. Geométricamente podemos identificar al menos dos triángulos rectángulos. Uno que está en el suelo. ¿Sí lo llegan a identificar? Sí. ¿Sí? Entonces aquí está, a ver. Aquí está ese triángulo rectángulo en el suelo. De hecho, es el mismo que habíamos dibujado por acá. Aquí está. Pero ahora lo estamos viendo desde otra perspectiva. Bien. Entonces, ahí está ese vector, este rectángulo, triángulo, perdón, en color amarillo. El siguiente triángulo rectángulo es el que se está formando de forma sobre el suelo y que aquí está señalado en color azul. Bien. Ahora, ¿cómo vamos entonces a orientar a nuestro vector? Porque pues ya no está sobre el plano. Antes era muy simple, porque solo necesitamos este ángulo y listo. Ya decíamos, está a 30 grados hacia el noreste o 60 grados hacia el suroeste o algo por el estilo. Bueno, como les adelantaba, en este caso vamos a necesitar tres ángulos, que son los que les muestro a continuación. Vamos a tener un ángulo que vamos a llamar ángulo alfa. El ángulo alfa es aquel que se forma entre el eje X positivo, vean aquí está, y el vector, medido de esta forma. Desde el eje X positivo hacia el vector, en dirección al vector. Ese es el ángulo alfa. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe, sí. ¿Sí? Vale. El siguiente vector que vamos a necesitar es el ángulo que vamos a llamar beta, el que está ahí al fondo en color blanco. Ese ángulo se va a medir, para empezar, a partir del eje Y positivo en dirección al vector. Es decir, esto. Esta abertura es el que vamos a llamar el ángulo beta. Y finalmente vamos a tener el ángulo gamma. El ángulo gamma es aquel que se forma entre el eje Y positivo y el vector. Ahí están nuestros tres vectores. Pero nuestros tres ángulos para identificar la dirección de un vector. No necesitamos ahora un solo ángulo, necesitamos tres ángulos, alfa, beta y gamma. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. ¿No? Vale. Ok. Entonces, bueno, ya que hemos identificado qué ángulos vamos a necesitar, lo que vamos a mencionar ahora es cómo determinarlos. Cómo calcular esas direcciones. La manera de hacerlo se conoce como cosenos directores. Y el nombre les va muy bien
Ahí está, se muestran todos. Ese nombre les queda muy bien porque resulta que esos ángulos, alfa, beta y gamma, se van a determinar a través de la función coseno. Solo por la función coseno. Aquí por el momento no hay seno, tangente, nada por el estilo. Entonces vean, para el ángulo alfa, tenemos que el coseno de ese ángulo es igual a la componente x del vector entre el módulo del propio vector. Para el ángulo beta, el coseno del ángulo beta es igual a la componente y del vector entre el módulo del vector. Y análogamente, el coseno del ángulo gamma es igual a la componente z del vector entre el módulo del mismo. Así que ya tenemos todo el panorama. Ahora sí tenemos esto, la descripción totalmente redonda, por decirlo de algún modo. Ya sabemos cómo calcular el módulo de un vector en 3 dimensiones, cómo sumarlos, cómo multiplicarlos por escalares y además cómo determinar su dirección utilizando esos 3 ángulos. ¿Vamos bien entonces? Sí, profe, todo bien. Bien. Pues si esto es así, si vamos bien con todo esto, pues vamos a ponernos a trabajar a través del siguiente ejercicio. En este ejercicio, lo que se les está pidiendo es considerar esos 4 vectores que están ahí en pantalla, A, B, C y D. Aquí B, se me olvidó, ahí está, vector B. Y con esos 4 vectores ahí indicados, calcular lo que se pide en cada inciso. En el inciso A, determinar el módulo de cada vector. En el inciso B, determinar para cada vector los ángulos de dirección con cada uno de los ejes coordenados, es decir, alfa, beta y gamma para cada vector. Y finalmente, determinar las sumas que ahí se indican. Son 3 sumas. La primera es A más B. La segunda es D menos 3 veces C. Y la tercera es A más 2 veces B menos 3 veces la suma de D más C. ¿De acuerdo? Así que entonces, pues, es lo que les pido entonces que determinen a partir de este momento. Como son varias cuentas, pues yo creo que pues les tomaría lo que resta de la sesión, si no es que tal vez un poquito menos. ¿Les parecen bien 20 minutos para empezar? Sí, profe. Sí. Sí, Vale. profe. Bueno, entonces ahí están las indicaciones. Ahí están los 4 vectores. Desarróllenlos, cuidando no solamente la parte numérica, es decir, las cuentas que con los signos y signos de agrupación, sino también la notación. Y pues transcurridos estos 20 minutos, revisamos, ¿no? Compartirán quienes estén posibilidades de mostrar sus desarrollos a través de la pantalla, así lo hará, y vamos a ir comentando, ¿no? Viendo si los resultados que ustedes obtienen coinciden con ellos. Vale, jóvenes, pues bueno, entonces en
A ver si 20 minutos ya tendrán los cálculos ahí indicados. Sí, profe. Profe, ¿cree que puedo hacer un poco más pequeño la pantalla para ver las fórmulas de los cosenos directores? Creo que eso que hace distinguir toda la información. ¡Ay, amor! Silenciate, guacho.
Profe, profe, ¿Sí? en el inciso tercero de las operaciones, bueno, la operación que está realizando el 3 ¿es una división o es una resta? Dentro del paréntesis. Ah, es suma. Vale. Gracias. ¿Sí de nada? Profe, ¿puede poner las fórmulas otra vez, por favor? ¿Cuál es, perdón? Las fórmulas para los ángulos. Sí, gracias. Bien, jóvenes, ya tendrán la mayor parte de los cálculos. Ya tendrá resultados para transmitirlos a través de la pantalla. Yo, profe, nada más dije los escaneo.
Ok, bueno, entonces dejo de compartir pantalla para ir la suya. Ya se ve. Ok, bien. Bueno, pues aquí está. Bueno, aquí anoté las instrucciones del módulo, los ángulos y las sumas indicadas. Los vectores y bueno, aquí están los cálculos que yo realicé para los módulos. Para el vector A, pues tenemos las tres componentes, entonces pues solamente las pasé con sus respectivos signos separado en paréntesis. En este caso el menos 3 al cuadrado más el 8 al cuadrado más el menos 2 al cuadrado. Sí. Entonces ya es solamente pues 9 más 64 más 4 me da raíz de 77. Como es primo, pues se queda expresado como raíz de 77. ¿De acuerdo? Para el módulo del vector B, pues realicé lo mismo, solamente que aquí solamente nos dan dos componentes Sí. De las tres que necesitamos. Entonces, pues aquí solamente le puse un 0 para poder completar, por así llamarlo, las tres componentes, que pues realmente no es necesario, ¿no? Porque en el módulo solamente nos enfocamos en los valores numéricos. Entonces, pues ya menos 5 al cuadrado, que es de la componente en J, más el 6 al cuadrado, que es de la componente en K, y el 0, que es de la componente en I, pues me da raíz de 61. Bien. Y pues también como es, como también es primo, se queda expresado así. Y el del vector C, pues prácticamente lo mismo. Como todos están en tercios, se van a expresar en términos de novenos y pues 4 novenos, que es del segundo término, más los pues unos novenos que nos dan de los 2 tercios al cuadrado, pues me da raíz de 6 sobre 9, que expresado pues es raíz de 6 sobre 3. Y por último, el vector D es también solamente nos dan dos componentes y aquí ya pues omití el 0, ¿no? Me da raíz de 16 más 25, que es raíz de 41. Ok, a ver, vamos a revisar esta parte, muy bien. Jóvenes, ¿llegaron al mismo resultado o tuvieron alguna diferencia o problemas para determinar estos módulos? Lo mismo. Sí, lo mismo, profe. Profe, ¿Sí? no hay problema con que lo dejemos así expresado en raíces, ¿verdad? Porque, bueno, yo lo puse con decimal. Perdón, no escuché muy bien la pregunta. Que si no había problema que lo dejamos el resultado con raíces. Es que yo lo puse con decimal. Lo más adecuado para este tipo de cálculos es dejarlo en forma de raíz cuadrada. Ah, ok, gracias. A menos de que la forma decimal sea o bien, bueno, tenga pocos decimales, yo preferiría entonces mejor la forma de raíz cuadrada. Ok,
Bueno, Sí, profe. sí. Bueno, entonces yo tengo una observación, es pequeña, digamos, ¿no? Es mínima. Con relación a los cálculos, es todo correcto. Estos serían los módulos de los vectores. Y bueno, cuando ustedes en un vector no vean explícitamente alguna componente I, J o K, evidentemente es porque esa componente es cero, como aquí correctamente se introdujo en el vector B. Digamos, pueden o no ponerlo, o bien sí incluirlo. Pero no hay que perder de vista entonces que es un cero, no un 1, porque a veces creemos que es un 1 por el hecho de que no aparece. No, es un 0 en esta componente. Ahora, respecto a la notación, yo noto un detalle con la notación. Mínimo, mínimo, mínimo. En los módulos. Como que la flechita arriba de las letras para indicar que es el vector. Exacto. Aquí hay dos formas que uno podría elegir para anotar el módulo. Porque como está aquí con las dos líneas verticales, entonces nos haría falta la flecha. O por el contrario, si no queremos anotar la flecha, entonces se quita, pero también se omiten las dos líneas verticales. Sí, profe. ¿Vale? Es el único comentario. Digo, es mínimo, realmente mínimo, pero bueno, no está de más señalarlo, ¿no? Para tener cuidado con la anotación. Muy bien, jóvenes, pues muchas gracias por compartir la información. ¿Hay alguien más que pueda compartir ahora el punto, el inciso, bueno, el problema 2? Para ir viendo si hay algunos detalles con sus notaciones, pues también hacerles el comentario. Si no, pues qué mejor. En el problema 2, bueno, en el inciso B, se les pide determinar los ángulos de dirección de estos vectores con relación a cada uno de los ejes coordenados, X, Y y Z. Perdón, no se entendió lo que se comentó. Ok, si estamos en posibilidades de cumplir pantalla, adelante. Si no, se puede enviar la imagen a través del chat y yo me encargo de compartirla. Sí, profe. Listo, profe. 4 imágenes o 5.
¿Cuántos? Ok, a ver, vamos a ver la primera. Bien, entonces aquí tenemos el vector A. Ya debería, bueno, le estoy compartiendo la imagen que nos acaban de enviar por el chat. Tenemos el vector A, lo que parece ser su módulo, raíz de 77. Y después, ¿qué tenemos mostrado? Los pequeños directores para hallar la fórmula de los ejes. Ok, para el ángulo alfa se encontró el arco coseno de -3, ok, entre raíz de 77. Eso arrojó un valor de 109.9 grados, ok. Después tenemos el beta, que da 24.26 grados como valor, ok. Y gamma, arco coseno de -2 entre raíz de 77, ok. Y eso da 103.17 grados. De acuerdo. Comentarios, jóvenes. Algo que encuentren distinto a lo que ustedes obtuvieron, o por el contrario. No, profe, es lo mismo. ¿Sí? Los mismos resultados. Da igual si lo redondeamos, ¿no? Bueno, es simplemente un redondeo. Ok, ajá. Vale. Eso entonces fue con el primer vector, el vector A. Ok, voy a mostrar el siguiente. A ver, cambio de pantalla. Bien, para el vector B, tenemos el módulo raíz de 61 y, a ver, los ángulos. Aquí estamos encontrando, según el cálculo, que alfa vale 0 grados, que beta se calcula como -5 entre raíz de 61, que da 129.8 grados, y gamma como arco coseno de 6 entre raíz de 61 da 39.8 grados. Muy bien. Aquí, observaciones, comentarios. Pero el coseno de 0 sobre el 60, bueno, sobre la raíz de... Más bien, el coseno creo que de 0 es 90, ¿no? ¿Coseno o arco coseno? Arco coseno. Ok. Entonces, ¿qué sería? ¿0 o 90 grados? 90 grados. Sí, yo igual tengo lo de 90, profe. Ok, 90 grados. Bien, a ver, vamos a ver esto, ¿no? ¿Los otros dos resultados coinciden con los que ustedes obtuvieron? Sí. Sí, profe. Vale, ok. Entonces, bueno, vamos a tomar este vector como punto de partida para analizar lo siguiente. Entonces, déjenme cambiar de pantalla ahora para regresar a este esquema, ¿no? Aquí al navegador. Bien,
Habíamos comentado la clase pasada que el eje X estaría representado por la línea roja, el eje Y por la verde y Z por la azul. Ahora, por favor, ¿me pueden repetir las componentes del vector B? ¿Cómo? Las componentes. Sí, del vector B. Menos 5J más 6K. Menos 5J, ok, entonces nos vamos hacia el eje Y negativo. Aproximadamente sería, creo que tendríamos por aquí. Menos 5J y 6K. Entonces vamos hacia arriba ahora, 6 unidades. Ahí está, 6 unidades hacia arriba. Muy bien. Y no hay componente Y, perdón, X, no hay componente X en este vector B. Entonces, esto es tomarlo así. Vean. ¿En qué plano está quedando este vector? En uno de 2 dimensiones. Ok. ¿Qué plano estará? ¿En qué plano está contenido este vector? En el Y y Z. Así es. Este vector que estamos llamando B en el problema está contenido en el plano YZ. Digamos que es como la pared, está en una pared este vector. Cuando un vector no tiene componente X, Y o Z, entonces no está contenido en un plano en donde esa componente es exactamente 0. Ahora, vamos a aprovechar esta representación tridimensional para verificar al menos de forma cualitativa los valores que ustedes encontraron. Vean, el ángulo alfa, recuerden ustedes, es el ángulo que se forma entre el eje X positivo y el vector. Entonces voy a ver si puedo orientar esto de forma tal que, a ver, vale, creo que sí. Ya sé cómo, así. Notan que el vector, si yo lo pongo, espero que lo puedan ir siguiendo. Voy a colocar esto de este modo. Vean que estoy viendo directamente sobre el eje Z. El eje Z está saliendo de la pantalla. Y el vector B está aquí mostrado con esta línea de color negro. ¿Qué ángulo se está formando entre la línea roja, que es el eje X positivo, y el vector? 90. 90 grados, exactamente, 90 grados. Hay un ángulo de 90 grados. Así que ese es el valor de alfa, 90 grados. Vamos ahora a ver cuánto vale, bueno, verificar cuánto vale beta. Entonces, para eso voy a girar esto. Voy a colocar así, nuevamente, mismo truco, que el eje Z apunte hacia ustedes, ¿no? Saliendo de la pantalla. Bueno, así inclinado. Vale. No, a ver, así. El eje X sale de la pantalla, ahí está. Se va a ver mejor. Bien, el eje Y está la línea verde que apunta a la derecha. ¿Qué ángulo se está formando entre esa línea verde apuntando hacia la derecha y nuestro vector en color negro? ¿Qué tipo de ángulo? Sería mejor la pregunta. ¿Ángulo rectángulo? No. ¿Qué tipo de ángulo es el que se está formando? El agudo es el que es menor de 180. Agudo es el menor a 90. Entonces... Es obtuso, ¿no? Exacto, es obtuso. Es un ángulo obtuso. Y numéricamente, ¿con qué valor? Con 130 aproximadamente. Ok, 130 grados aproximadamente. Entonces, si tomamos un transportador y medimos desde la línea verde que está hacia la derecha y nos vamos en dirección hacia el vector, entonces
pues sí, como que coincide, ¿no? Es mayor a 90 grados, pero menor a 180, un ángulo obtuso. Y ahí está. Este es el ángulo que estoy aquí tratando de señalar con el cursor. El ángulo beta. Y además, adicional, aquí mismo podemos ver el ángulo gamma. Ahora, es de la línea azul que está hacia el norte y la abertura o el ángulo que se forma en dirección al vector. ¿Qué ángulo es el que se forma ahí? ¿Qué tipo de ángulo? Ahora sí, un agudo. Ok, ahora sí es un ángulo agudo. ¿Y con qué valor numéricamente? 39.80. Ok, Oh. 39.80. Ahí está. Bueno, casi se parece 45 grados, pero bueno, ahí con el valor exacto vemos que no llega a 45. ¿Sí queda claro entonces cómo están midiéndose los ángulos aquí? ¿Quién es alfa, beta y gamma? Sí, profe. ¿Vale? Ok, vamos a ver, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para ver el vector A. A ver, el vector A ver, nuevamente voy a colocar esto aquí, X, Y, Z. Y las componentes X para ese vector, el A, ¿cuánto vale? -3, si no me equivoco. Ok, el vector... Pero la componente X vale -3. Sí. Ok, -3. Ahí está, creo que... Ahí está, -3. La componente Y... 8. 8, ok. Entonces me voy a alejar un poco. Y ahora me muevo sobre el Y positivo. Hasta el 8. Ok, listo. Y el eje, perdón, la componente Z. -2. -2. Ok, entonces es un vector que apunta hacia abajo del suelo. Hacia el eje, sobre el plano XY hacia abajo. Pues ahí anda ese vector. Este es nuestro vector A. Bien, pues vamos a ver de manera cualitativa el ángulo que estaría, los ángulos que está formando con cada uno de los ejes. Entonces, bien, voy a colocarme, a ver, de esta manera. A ver, voy a tratar de orientar esto. Ok. Ahí más o menos. Ahora estoy colocando el eje Z, forma vertical, hacia arriba. El eje X es la línea roja que apunta hacia la derecha. Y el eje Y, que es la línea verde, vean, está apuntando hacia el interior de la pantalla. Espero que lo puedan visualizar todos. Así que el vector, el eje Y está hacia la pantalla. Bien. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué ángulo se está formando aquí? Entre el eje Y, perdón, el eje X, que es la línea roja, y el vector en color negro. A ver, aquí, pues es mayor a, en este caso, estaríamos considerando este ángulo. No, a ver, quiero que noten es este. El ángulo alfa es de la línea roja hacia la derecha, hacia abajo. Entonces ¿Sí? sería el valor de 109, pero negativo. Aquí... Creo que no. No, porque aquí lo que es... Aquí viene un problema, o más que un problema, es un detalle a tomar en cuenta a la hora de tomar la orientación de los ángulos. Aquí ya no estamos hablando de cuadrantes, ¿están de acuerdo? Eso es algo que habíamos comentado. Estos vectores ya no están definidos en un cuadrante. Entonces, aquí nosotros podemos, se conviene, eso es por mera convención, tomar el ángulo más pequeño que se pueda medir. Aquí hay dos formas de tomar el ángulo. Uno es, llámenlo ustedes sentido horario, que es un ángulo mayor a 180 grados. ¿Sí lo notan? Sí.
¿Sí? Ok. Tenemos Sí, profe. otra posibilidad, tomar el ángulo que está también desde el eje X positivo, pero que diríamos, si estuviésemos viéndolo esto, pensándolo en un plano, en sentido antihorario. Ok, que es este más pequeño. ¿Que numéricamente cuánto dio? 109.9 o bueno, Ok. 110 lo resolvieron algunos. Vale, 110 grados por redondearle. Entonces es mayor a 90 grados. Entonces tiene sentido que sea el de aquí abajo. Y esto es porque, bueno, vean, si yo lo oriento de esta manera, déjenme darlo así. Y el eje Y directamente hacia ustedes. Ahí está. Vean que el ángulo sería otra vez el de abajo. Pero aquí yo lo podría estar midiendo en sentido lo que llamamos horario, porque es desde el eje X positivo hacia abajo, en sentido antihorario. Así que pues puede ser positivo, 110 grados. Entonces aquí es un detalle a cuidar. O el ángulo que ustedes van a reportar como alfa, beta o gamma, dependiendo de cuál estén trabajando, siempre va a ser el ángulo más pequeño de los que se pudieran formar en estos casos. Tenemos el otro, repito, de más de 180 grados. Pero el más pequeño es el que ustedes están obteniendo. Y ese es el que vamos a preferir respecto al otro, el de 110 en este caso. ¿El otro se calcula con el seno o también nos puede dar ese ángulo el coseno? Bueno, el arcoseno y el arcoseno. No, es que aquí no estamos utilizando senos o tangentes. Aquí es solo pura función coseno. Por eso el nombre de cosenos directores. Y entonces, por el hecho de estar utilizando la función coseno, los resultados que vamos a obtener siempre van a coincidir con el ángulo más pequeño. Vale, gracias. Entonces, bueno, ese es un detalle importante a tomar en cuenta. ¿Sí quedó claro lo que está sucediendo aquí con el alfa para el vector A? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Sí, Ahora, profe. entonces vamos a ver el ángulo beta. Es el que se forma entre el eje Y positivo y el eje, perdón, y el vector. Entonces, déjenme cómo orientar esto. Creo que ahí está. Ahí está. El eje X, perdón, el eje Y positivo es el que está aquí en color verde y el vector, evidentemente, es el que está en color negro. ¿Qué ángulo se está formando? 24.2. 24.2, ok, es un ángulo agudo. Sí. Y aquí lo pueden ver, ¿no? Hay una abertura entre estas dos líneas, la verde y la negra. Es ese ángulo que ustedes obtuvieron, ese es nuestro ángulo beta. Y ya que estamos aquí, podemos visualizar el ángulo gamma, el que va de la línea azul, el eje Y positivo, hacia el vector. ¿Qué tipo de ángulo es? 103.17, Ajá, que es obtuso, ¿no? exactamente. Es un ángulo obtuso, ahí está, ligeramente mayor a 90 grados. Y numéricamente con un valor de, ¿cuánto? ¿103? 103 grados, según recuerdo. Sí, Así que ahí está. Así que eso es lo que vamos a estar. Así es como uno visualiza los ángulos alfa, beta y gamma. Así que, bueno, no lo comenté, pero con esto, con la observación que hicieron sobre los ángulos, cómo vamos a estarlos midiendo, en este tipo de orientación,
para los cosenos directores, los ángulos o pueden valer 0 o hasta 180 grados. Aquí no tenemos esta, como sucede en el plano, donde el ángulo puede valer 0 hasta 2pi o 360 grados. No, aquí los ángulos alfa, beta y gamma van a estar dentro de un intervalo que va de 0 a 180 grados o pi radianes, como gusten ustedes llamarlo. Así que bueno, mucho cuidado en ese sentido. ¿Dudas, comentarios? No, profe. No, profe. ¿Vale? Ok, bueno. Vamos entonces a revisar los últimos dos. A ver, y a comentar y avanzar. Ok, entonces vamos con la hoja 3. Ok. Hoja 3. Ok, la hoja 3 es la que... A ver, ya es la que deberían estar viendo en pantalla. Bien, el ángulo en este caso es de 65.9 grados, el ángulo alfa. El ángulo beta tiene un valor de 35.26 y el ángulo gamma de 114.094 tal vez. Sí. Sí, ok, vale. Aquí algunas diferencias o todos coinciden con esos resultados. Sí, lo mismo. Sí, lo mismo. Vale, ok, bien. Y entonces pasamos ya a la última imagen. Y es la que estamos viendo ahora en pantalla. Aquí el ángulo alfa se encuentra que vale 128 grados. El ángulo beta... Sí, es 90 grados, profe, ok, sería 90 grados. Y el ángulo gamma, 38.65. Es decir, ¿este vector en qué plano se encuentra? ¿no? ZY. ¿no? A ver, ¿en qué plano se encontrará este vector? No tiene componente. En Z, ¿no? Porque no tiene componente de Y. Exacto, está en el plano XZ porque no tiene componente Y. O bien, podemos verlo aquí. Tiene un ángulo de 90 grados con el eje Y. Aquí, una vez corrigiendo beta, 90 grados. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes? Con esos resultados entonces. No, profe. Ok, entonces vamos bien con todos los No, cálculos. Ok, bueno. Vamos entonces a dar un respiro, unos 10 minutos de descanso, de pausa. Y terminaremos revisando los últimos 3 incisos que quedan pendientes de las cuentas, de las sumas y restas que
que hay por ahí. Y después continuaremos con otro ejercicio, ¿no? Para seguir practicando esto de los vectores. Bien, entonces damos por terminada esta primera parte de esta clase. Y en unos 10 minutos, a las 12:16, regresamos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Vale, muy bien.